Muy pero muy buenas noches para todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos? Es un gusto darles la bienvenida a una nueva entrega de Uruguay Debate. Un Uruguay Debate muy especial porque sin duda que en las últimas semanas la tensión política de nuestro país, la tensión y atención, las dos cosas se situaron en el presupuesto. ¿Por qué? Porque en definitiva es el corazón de un gobierno, es cuando se tallan las políticas y el sustento de la misma durante estos próximos 5 años. Y estamos con quien ha sido en gran parte el actor y protagonista de todo esto, presidente de la Comisión de Presupuesto y también legislador, por supuesto, por el Departamento Canario y del Partido Nacional, Sebastián Andújar. Andújar, ¿cómo le va? Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, Renzo, muchas gracias por la invitación. Lo de protagonista no lo sé. Bueno, pero articuló y bastante, sí. Y además recibió, que no es poca cosa, a diferentes organizaciones vinculadas justamente con distintos ítems que están dentro de este presupuesto. Sí, el trabajo del presupuesto, a ver, el presupuesto es, y la gente a mí me gusta, hemos hecho un esfuerzo en todo este tiempo de tratar de hablar en lenguaje ciudadano sobre el presupuesto, que la gente se pueda involucrar, que pueda entender de qué se trata la principal ley que tiene cualquier gobierno durante los 5 años que tiene que ejercer el mismo, porque el presupuesto es como la hoja de ruta, para decirlo de una buena forma. Es una hoja de ruta que después se analiza todos los años con las rendiciones de cuentas. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Que la gente entienda de qué estamos hablando. ¿Por qué? Porque lo que se vota en esto, en esta ley, tiene una incidencia directa sobre el bienestar de los uruguayos. Entonces, ese involucramiento, ese ida y vuelta, para nosotros es muy importante y hicimos un esfuerzo como para que, por lo menos, estuvieran en el tapete algunos temas que hacen a la discusión política, pero también hacen al día a día de todas las personas. Obviamente que es una labor bastante intensa, no solamente acuden a la comisión y son parte del presupuesto todos los organismos que están en la administración central, que son 31 organismos, 31 que están, ahí están incluidos los ministerios, las empresas que pertenecen al 220 de la Constitución, que son INAU, INISA, ACE, ANEP, son 31 instituciones que pertenecen a la Administración Central, más le agregamos de carácter oficial, también recibimos en Comisión General PIT-CNT y al comisionado parlamentario, que es el que se encarga de toda la regulación del tema de las cárceles, que es como el observador de ese tema, y aparte, en un régimen no de comisión especial, sino en comisión trabajando a 3 salas a la vez, recibimos a 150 delegaciones. Delegaciones que van a pedir, a entender o a transmitir la obra social que llevan adelante, porque hay artículos del presupuesto donde se les da una partida, el Estado ayuda a esas instituciones a su sustento y que puedan seguir haciendo la obra social. Entonces tienen que ir a presentarse, ir a explicar cuál es su trabajo, cómo lo vienen haciendo, si lo vienen haciendo bien, si pueden seguir formando parte. Quizás muchas vienen también a pedir más de lo que están recibiendo, que es lógico, y eso genera un trabajo bastante intenso de una coordinación que es importante y que uno se siente a gusto y espero que haya salido todo bien. Pasó por diputado, por la Cámara Baja, ahora le toca tallar en ese documento tan medular al Senado. ¿Usted considera que pueden existir grandes modificaciones del documento? No, yo considero que no. A ver, las leyes son perfectibles. Nosotros recibimos algo del Poder Ejecutivo y a veces no se entiende tampoco. Dice, bueno, pero si son los que gobiernan, ¿por qué se lo cambian? Y bueno, porque hay que hacerlo cada vez mejor. De eso se trata. No significa que quienes lo hicieron al principio lo hayan hecho mal, sino que todo se va perfeccionando. Y es un camino que va tomando la ley donde cada vez se va perfeccionando más. Yo espero que en el Senado lo hagan más, lo hagan mejor de lo que nosotros lo hicimos. No creo que tenga grandes cambios, no porque pienso que nosotros hicimos todo lo mejor, sino porque ya el presupuesto en sí, en su estructura general, no es que se vaya a innovar en este momento en el lugar donde está. Entonces, lo que nosotros ya agregamos, no creo que el Senado le agregue más cosas, y de lo que nosotros perfeccionamos, creo que muy poca cosa se puede hacer mejor de lo que se hizo. Va a llevar una discusión aquellas cosas que todavía están pendientes, que se inició una negociación en diputados que no se pudo cerrar y que se está pasando al Senado. Y te doy un ejemplo que se habló mucho, que se robó todas las marquesinas, que puede ser la UAM, para que se entienda, o que puede ser el programa Mejora Barrial, que es lo que a nosotros nos preocupa, nos despide y realmente
participamos mucho desde lo personal en ese debate, en esa discusión y en la conciliación, que es el tema de los asentamientos. En la UAM tiene y no tiene que ver con Canelones, porque muchos productores van a parar al mercado modelo. Tiene muchísimo que ver con Canelones. Claro, uno lo visualiza como que, bueno, el debate está en la capital del país y es Montevideo y es la intendencia capitalina, pero muchos productores de Canelones terminan negociando su trabajo allí, en Montevideo, ¿no? Pero, momento, yo quiero ir y quiero hablar con el Andújar político sobre esto. Quiero ir al tema de la regulación de asentamientos. Yo, por lo pronto, esto es muy subjetivo, veo que Cabildo Abierto pechó al gobierno o al presidente. El Cabildo Abierto y el Partido Colorado. Y gana esa pulseada, ¿no? De quedarse con, esto no se trata con el plan de mejoramiento de asentamientos. Sí, pero a ver, no se trata de vencidos ni vencedores. ¿Ah? No se trata de eso y tampoco se fue por ese lado. Simplemente se manifestó una discrepancia dentro de la coalición, en el cual nosotros teníamos la responsabilidad de generar un equilibrio y de llevar adelante un debate interno buscando la conciliación de que se lograra lo mejor. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el objeto de esto? Bueno, los últimos años del gobierno de Frente Amplio, y esto la gente lo tiene que entender, porque si no, no entiende a veces por qué estamos debatiendo tanto por algo. En los últimos años nos hemos encontrado, ahora en el paso de gobierno, que tenemos 700 asentamientos. Tenemos más de 60.000 viviendas dentro de esos asentamientos, donde el 60% de las mismas son de absoluta precariedad y en la cual viven 200.000 uruguayos. Entonces es un número muy contundente para que la gente entienda de qué estamos hablando. No es simplemente, no estamos hablando de un programa, de un programita, no estamos hablando de una unidad ejecutora que puede pasar desapercibida. Estamos hablando de una realidad que es muy triste para nuestro país. Y que los políticos y quienes ahora ejercemos funciones de gobierno no podemos mirar para el costado. ¿Qué pasa con esto? El presidente de la República lo quiere tener al lado. Él entiende que él quiere controlar el programa, él, al lado. Por eso lo quiere llevar a la presidencia de la República. Lo que se malinterpretó es cómo iba a ser su ejecución. Y ahí es donde empezó a trabajar uno, a tratar de conciliar, de modificar el artículo para que se entendiera quién iba a ejecutar. Y quien va a ejecutar el programa, por más que esté en presidencia, es el Ministerio de Vivienda. Y es lo que al principio no se comprendió, porque quizás son de esas cosas que yo digo que son perfectibles a medida que va avanzando la ley, que se tienen que ir mejorando. Entonces no se comprendió. Entonces Cabildo, entendemos que el ministro de Vivienda, que es la señora Irene Moreira, es de Cabildo. Y el subsecretario de Vivienda es el señor Tabaré Hackenbruch y es del Partido Colorado. Entonces esto no se trató de una postura de concepción, se trató de una postura de quienes están al frente de la cartera que entienden que tienen que ejecutar el programa. Entonces no fue un tema de concepción, no fue un tema de que todos queremos mejorar esto, todos lo queremos salir de esa triste realidad. Lo que tenemos que buscar la voluntad del presidente con el corazón de quienes llevan adelante la cartera, que sienten propiedad sobre el tema, que sienten derechos de propiedad sobre el tema. Entonces ellos pretenden que esté ahí, que el presidente participe, pero que no salga del Ministerio de Vivienda, y el presidente entendía que en un principio que estuviese ahí. Entonces, ¿qué llegamos? Renzo, ya ahí te lo dejo. Lo que llegamos fue que yo no permití que salieran artículos del plenario votados en contra, ni se manifestara algo que no existe, que es un quiebre dentro de la coalición. Entonces, no entendíamos que era preferible votarlos todo negativo, que fue lo que hicimos. Todo el plenario votó negativo, salió 0 en 99, simplemente para no transmitir esto como un problema político, porque no lo es. Ahora, y de manera muy breve, muy sintética, la UAM se ha discutido y bastante. Usted es hombre de Canelones y en algún momento inclusive candidato en la intendencia. ¿Ahí no se viola la soberanía de una administración departamental? No hay un problema de autonomía. A ver, la 9.515, que es la ley que rige los gobiernos departamentales, si bien es la ley vigente y hay que respetarla como tal, es una ley muy vetusta,
data de 1934, creo, 35. Pero está vigente. Está vigente, estamos de acuerdo. Es muy vetusta en cuanto a las competencias que tiene el gobierno departamental, que quizás en algún momento habría que rever la ley para hacer alguna modificación. Pero tampoco la ley implícitamente dice que son solamente potestad de los gobiernos departamentales los mercados. ¿Ah? Dicen que sí tienen potestad para tener mercados, pero no que todos los mercados son potestades de los gobiernos departamentales. Simplemente por el lugar de ubicación. Pero más allá de eso, que es un tecnicismo constitucional. ¿Por qué a los canarios también les debe importar el destino de la UAM? Ahora yo voy a lo otro. Vos me decías, mire que tiene que ver aquí en el territorio. Vos me decís, yo soy de Canelones, yo soy político, fui candidato a intendente. Bueno, te voy a decir algo más. Yo fui productor frutícola. Mi familia ha sido productor frutícola. O sea, tengo un conocimiento de causa sobre el tema que te diría que la UAM es más importante para el departamento de Canelones que para el departamento de Montevideo. Y en el orden, después del departamento de Canelones, es más importante para el departamento de Salto que para el departamento de Montevideo. Porque los productores de alimentos, de frutas y verduras, frutícolas, hortícolas, en su mayoría de este país, están en este departamento. Y en el lugar donde se venden sus productos, y en el lugar donde los productores se sienten absolutamente desprotegidos, están en el mercado modelo, próximamente la UAM. Entonces, no lo tomo como un tema departamental, lo tomo como un problema de carácter nacional. Y yo me consustancié con el tema, más allá que no estuve de acuerdo nunca en cómo llegó y cómo fueron las formas, y creo que hasta el presidente de la República lo dejó claro, porque esto sorprendió en las formas. Esto dejó un director de la granja por el camino, ¿no? Y a otro muy mal parado. Sí, esto sorprendió en las formas, pero no significa que no sea un problema que tenemos que solucionar. Porque acá se trata, Renzo, de proteger a los productores y también de proteger a los consumidores. Es una línea en que al principio está el productor y al final está el consumidor. Y cuando vos el proceso de comercialización no lo tenés bien estructurado, como no lo está en Uruguay, donde hay uso y abuso del sistema comercial, quienes quedan desprotegidos son quien produce y quien consume. Y a eso es lo que hay que apuntar. Y tengo un montón de ejemplos. Te voy a dar uno para que la gente entienda por qué nos preocupamos. Y nos preocupamos porque el productor lucrativamente no encuentra su negocio, no encuentra su rédito. Produce y está yendo a empate o a pérdida permanentemente. Ya no se sostiene más la actividad. Es insustentable. Y el consumidor paga sobreprecio. En plena pandemia se habilitaron importaciones de papa, porque no había. Había un problema de papa, había que traer papa. Brasil o Argentina. Se largaron como 30 permisos. Terminaron importando tres empresas. Los otros 27 se comercializaron los permisos entre ellos como si fueran bonos del tesoro. Nunca como papa, siempre como si fuese un documento con valor. Terminaron acopiando todos 3 productores, 3 comercializadores de fruta, que a su vez tienen un monopolio en el exterior. En el exterior tienen arreglado que solamente se les puede vender a ellos. O sea que los productores que tenían permiso acá se ven obligados a venderle a ellos porque son solamente ellos. Pero no es nada de eso, Renzo. Hay cosas, lo peor, ¿sabes cuál es? Que ellos compraron, y el ejemplo vale, y yo quiero que la gente entienda. Ellos compraron, por ejemplo, la papa a 300 pesos la bolsa. ¿Sabes a cuánto se vendió en el mercado? En plena crisis, porque tampoco ni solidario para eso. En plena crisis, a 1.000 pesos. Bueno, pero Andújar, hay un montón. Esto seguramente va a estar en su plataforma de propuestas luego de estos 5 años cuando sea candidato nuevamente a intendente por Canelones. Pero hay mucho para hablar sobre esto, porque también uno ve que a veces los productores terminan tirando a la basura la cosecha de manzana, la cosecha... Porque no la quieren mal vender. Hay ajos que llegan de China y uno le cuesta comprender, decir, bueno, es necesario un contenedor de ajo de China. Acá no se pueden plantar ajos. Es a lo que tenemos que atender. Tenemos que atender eso, Renzo. O sea, y para eso tiene que estar el gobierno. No puede estar simplemente gobernado por una intendencia. Por mejor que lo haga, no puede. Hacemos la pausa y tenemos estos temas polémicos encima de la mesa. ¿Le parece? Dale. Que estuvieron vigentes en el presupuesto aprobado ya en la Cámara Baja y ahora discutido en la Cámara Alta. Tanda, ya volvemos.
Escuela de Natación y Centro de Deportes Manatí. Enseñanza de natación y entrenamiento en aguas abiertas. Comunicate con nosotros por el 2696-0906 o visitanos en nuestra sede en calle Márquez Castro a 150 metros de Avenida Giannatasio, Solimar Norte, Manatí. Actividades para todas las edades. Campaña de bien público en el marco de la Ley 19.307. Uruguay tiene el privilegio de estar entre los mejores países del mundo en controlar el coronavirus. Juntos elegimos el camino de la libertad responsable y así superamos el quédate en casa. Ahora viene una etapa mejor, con más libertad y movilidad. Pero también con más riesgos. Y por eso ahora vamos a redoblar el compromiso. El distanciamiento físico sostenido de 2 metros es la herramienta más importante de la nueva normalidad. Si hay 2 metros, estamos seguros. 2 metros. 2 metros. 2 metros de distancia sostenidos siempre. Y además, tapabocas afuera del hogar, higiene de manos siempre y ventilar lugares cerrados. Mientras no exista la vacuna, la mejor defensa son los 2 metros. 2 metros. 2 metros. 2 metros para mantener el resultado. Empresa de ómnibus SAT crece para vos, brindándote cada día mejor servicio. Línea 5, Atlántida, Estación Atlántida. Línea 6, Pando, Parque del Plata, pasando por Empalme Olmos. Línea 7, Atlántida, Jauregui Berry. Y línea 8, Atlántida Soca. Informate más por el 4372-0034 o vía email a satsrl@hotmail.com. ¿Alguna vez te pusiste a pensar lo que pasa cuando dejas de pagar para ir al cine o a un concierto? ¿Y cuando no pagás para ver tu serie favorita o tu equipo en la cancha o en el living? Un montón de puestos de trabajo se ven en peligro. Pero no solo se ve perjudicada la industria, también te perjudica a vos. Cada vez que pensás que ahorrás por no contratar un servicio oficial para ver tus contenidos, pones en peligro tu seguridad cibernética. Crees que por un par de veces no pasa nada, pero cuando entran en tus dispositivos, tienen acceso a todos tus datos. Controlan tus contraseñas y con eso tu mail, tus redes sociales, tu respaldo, tu información bancaria y toda tu nube. Además, estás cometiendo un delito. Suscríbete a servicios oficiales para disfrutar del entretenimiento de forma legal y segura. No fomentes la piratería. No fomentes la piratería. No fomentes la piratería. Aqua Pura, una elección inteligente con bajo contenido en sodio. Haga su pedido al 0800 2782 y se lo entregamos en la puerta de su casa, en Montevideo y Canelones, www.aquapura.com.uy. Continuamos con más Uruguay Debate. Yo le decía otro tema polémico, que fue bandera inclusive en la campaña del actual presidente, y hablamos de la posibilidad de abrir el mercado de ANCAP, ¿no? Sí. De desmonopolizar digamos la venta de combustible. ¿Y qué pasó allí? ¿Por qué no se logró concretar esto en el presupuesto, Andújar? No. Primero fue en la LUC que se trató la desmonopolización del combustible, la libre importación. No prosperó. Era una ley de 100% de apertura. ¿Usted está de acuerdo? Yo creo que todo lo que beneficia al consumidor, y abarate los costos del país y nos quite la presión fiscal, creo que hay que pensar en el bienestar de la gente, y eso me hace estar de acuerdo. Pero con una regulación, siempre con un control, porque también hay que entender que tenemos que cuidar nuestras empresas públicas y tenemos que cuidar el empleo. Y eso es muy importante. O sea, un equilibrio, o sea, ni tan ni muy, pero creo que el aparato productivo de este país no resiste a veces los costos que tiene que pagar simplemente por mantener una estructura muy grande, muy pesada dentro de lo que es la administración central, que la terminan pagando justo por pecadores, porque es la verdad, es lo que sucede y sucede hace muchísimos años. Todos sabemos que el precio que pagamos de combustible no es el justo. No es el justo. Y eso tiene una incidencia muy grande. En la LUC se intentó, tenía una apertura muy importante, no prosperó, se entendió
bueno, que no era una discusión para el momento, el Partido Colorado no acompañaba, el Partido Nacional tenía algunos sectores que no estaban muy de acuerdo, pasó. Esto que pasa ahora, y que prosperó porque en la Cámara se votó, es algo muy rígido. Es la desmonopolización de la venta de full oil dentro del puerto de Montevideo. Dentro de los puertos de la ANP, no de Montevideo solo. ¿Por qué? El puerto es muy importante. El puerto estaba antes de que se inventara el gasoil. Y va a estar en el futuro si el gasoil no existe más y las cosas funcionan eléctricamente. Entonces el puerto tiene que vender servicios. Y no se puede privar de que los buques no paren en Uruguay porque no tienen combustible para cargar. ANCAP tiene la producción de full oil absolutamente topeada y la tiene absolutamente vendida a las pasteras y comprometida con las pasteras. Entonces estamos desabasteciendo un servicio que para el país es muy importante, porque hay que entender la importancia que tiene el puerto para nuestro país, y a su vez se están perdiendo de vender otros servicios que no tienen nada que ver con el combustible, que sí es provisión de alimentos, de insumos para todos los buques, que no lo podemos saber porque el barco no para en Uruguay. O sea que yo puedo ser un privado y decir, yo quiero vender full oil. Entonces, ¿qué pasa? El puerto. ¿Qué pasa? Y lo puedo importar. ¿Lo puedo la refinería lo hace ANCAP? No, lo voy a hacer yo. No, porque el full oil se puede comprar en el exterior. Porque el full Pero oil, yo le puedo competir a ANCAP en el puerto, eso me está diciendo usted. Es que no es simplemente que se puede competir, sino hasta le puedo arrendar la capacidad ociosa que tiene, que es lo otro que se permite en esta ley. ANCAP tiene una capacidad ociosa de almacenamiento de combustible que está dispuesto a arrendarla. Porque es un tema muy rígido. Es un producto solo, por un propósito solo y en un lugar solo. O sea, no es una apertura, no es una desmonopolización de apertura como era en la LUC. Esto simplemente es por una cosa puntual. Ojo que sí puede ser una experiencia previa. Bueno, si esto le resulta productivo a ANCAP, si esto le resulta productivo al país, se puede venir con más fuerza a pedir la apertura total de todos los combustibles. Yo creo que siempre... La super, el gasoil, qué sé yo, no sé. El sistema de ensayo-error sirve para todo. No deja de ser una experiencia, yo comparto eso. No deja de ser una experiencia que después se puede implementar en otras cosas. En un momento llegamos a pensar hasta que también se hiciera para aeropuerto, para la nafta Jet A, que es una nafta especial para aviones, que ANCAP también le genera inconvenientes o alto costo producirla. ¿Qué avión va a venir acá si no hay combustible? Entonces, esas cosas también se pensaron. Esto tiene que ser progresivo y tiene que ser muy bien y muy preciso para hacer una buena forma, pero tiene que estar bien aclarado. Entonces, simplemente es eso, es la apertura rígida de un lugar. ¿Con el fin cuál es? El fin no es la desmonopolización, la caída del monopolio ANCAP. No, el fin es que la ANP en sus puertos pueda brindar los servicios que tiene que brindar. Es un tema de estrategia comercial. Ese es el título. Esto es un tema de estrategia comercial. Andujaray, hay áreas o temáticas que son medulares, ¿no? Y la educación es una de ellas. El Frente Amplio denuncia que hay un recorte feroz en la educación. ¿Usted defiende este presupuesto? ¿No hay recorte? No. Porque la interpretación de recorte, cuando tú decís que hay recorte, si tú tomas un papel, agarrás una tijera y le sacás un pedazo, tenés un papel más chico. Eso sería un recorte. Este presupuesto son los números del 2019-2020, tal cual estaban, y no se va a dejar de brindar ningún servicio de lo que se está brindando. Entonces, ¿dónde está el recorte? ¿Qué aduce el Frente Amplio? Que esos números tenían que haber sido por lo menos actualizados, por lo menos por IPC, por la inflación, etcétera, etcétera. Bueno, lamentablemente estamos en un momento, no solamente de nuestro país, sino la coyuntura regional e internacional, que hay que cuidar el gasto. Y en este país en particular, por lo que venía sucediendo anteriormente, que el gasto se encontraba absolutamente descontrolado, hay que cuidarlo más aún. Entonces, ¿qué tenemos que lograr? Que con el mismo dinero se puedan hacer más cosas. Y que con el mismo dinero no se deje de prestar ningún servicio de lo que se venía prestando. Por eso, cuando yo hice el informe de mayoría, creo que puntualicé y dejamos bien en claro que si se visualizaba
algún recorte que perjudicara alguna política que se estuviese implementando hasta ahora y eso perjudicara a algún uruguayo, nosotros íbamos a dar marcha atrás. Pasó todo el análisis presupuestal y no hubo una propuesta del Frente Amplio donde nos pudiera indicar a quién le estábamos haciendo daño y si es que existía el recorte y a quién les hacíamos daño. No hubo una. Y en el caso de la educación, Renzo, nosotros no solamente visualizamos cuál era el presupuesto, atendimos los reclamos de la Universidad de la República, de la UTEC y también de los centros de investigación como el Clemente Estable. Nos hicieron pensar las dudas que tenían y los miedos que ellos tenían en cuanto a conservar las políticas que venían implementando, por ejemplo, en la descentralización universitaria, de tener carreras en el interior del país, un proceso que nosotros avalamos y valoramos porque se ha hecho muy bien y hay que admitir que lo que se ha hecho bien, sino que actuamos en consecuencia. Le dimos más plata de la que venía en el mensaje original. Y creo que se nota en la paz que existe hoy. ¿Y por qué se toma la tranquilidad que hemos transmitido con eso? ¿Por qué se toma la decisión de contemplar el histórico planteo de los magistrados? ¿Para evitar un juicio? No, el histórico planteo de los magistrados es así. En el presupuesto del 2010, el problema del Poder Judicial, el presupuesto del 2010 hubo un desajuste que se debatió mucho en ese momento, que era intencional, que no era intencional, que fue a propósito, que no a propósito, que era un revanchismo contra el sistema del Poder Judicial. Bueno, lo que llegó es a la conclusión que se hicieron juicios y se demostró que no habían tenido un reajuste que hasta el día de hoy implicaba el 26%. Se hicieron los juicios, se ganaron y se generó una deuda pendiente con los funcionarios del Poder Judicial y con los magistrados, con los jueces. Pasó el presupuesto del 2000, eso fue el 2010, pasó el presupuesto del 2015, se volvió a mirar para el costado. En épocas donde los recursos abundaban, se volvió a mirar para el costado y no se encontró la solución. Nosotros hace tiempo venimos trabajando con compañías antes de recibir el presupuesto, ya veníamos trabajando de que entendíamos que todo lo que hablamos en la pulpería no lo podíamos callar en la comisaría. Y con mucho silencio, sin generar falsas expectativas, sabiendo de dónde obtener los rubros, actuamos y buscamos la solución. Nos pusimos de acuerdo con el Poder Judicial, nos pusimos de acuerdo con los jueces y nos pusimos de acuerdo con los funcionarios. ¿Qué tiene esto de incompleto, por ejemplo? Es que en este primer proceso, en el primer acuerdo, donde se destinan más de 500 millones de pesos uruguayos, en el primer acuerdo, que es el reajuste de las partidas del 26% para todos los funcionarios judiciales, quedan afuera los jueces, que entendemos que en la rendición del año que viene ya tienen que estar adentro. ¿Y usted qué piensa sobre el planteo que realizan algunos actores cabildantes, perrones sin ir más lejos, el legislador canario, que no están conformes con el gasto y fundamentalmente con el salario que se les asignó a los soldados, ¿no? A los rasos, por así decirlo. Aunque también hay voces discordantes del propio Frente Amplio que dice que se le aumentó a los generales. ¿Usted qué posición toma ante estos dos comentarios, no? Y bueno, a veces me llama la atención a mí de que parece que nada sirve, ¿no? Yo soy de los que pienso que peor es nada. Y no hay que mirar solo el árbol, hay que mirar un poquito más el bosque. Si hay algo, o sea, está bien el aumento para los soldados. A nivel salarial, si había algo. Pero a los generales no tendrían que rebajarle. A ver, si a nivel salarial, si hay algo indigno o que había algo indigno en este país, era el salario de las tropas. Ya había llegado un momento de abuso de parte del gobierno de turno en cuanto a lo indigno de cómo el tratamiento de las tropas. Creo que acá lo que se está haciendo es, lo que se prometió se está cumpliendo. Lo de los generales no es así. Lo que se está aumentando de generales es de número, porque las vacantes de los generales indica que tiene que haber acabo de decir en memoria, 135 creo que era, ¿está? Y era 135 los cargos que están creados. Y en este momento estaban ocupando 120 y algo. Lo que se trata ahora es que dentro de esas vacantes se pongan más generales para poder seguir prestando las misiones oficiales en el exterior con la categoría que la está prestando Uruguay, porque se necesitan
de esos cargos que son rotativos, gente que está en el exterior, gente que está acá y que no queden lugares desocupados. Pero no es un aumento en salario, es un aumento en número de generales. Lo que sí se le aumentó fue a las tropas. Y se le aumentó lo que se puede. En el contexto que estamos se aumentó lo que se puede. Y yo creo que, a ver, yo miraría de otro lado las cosas. Sí es insuficiente, y sí, es insuficiente para todo, Renzo. Es insuficiente, todos los salarios del Estado quizás son insuficientes. ¿Ah? Hay que ver cómo se comienzan las cosas. Hacemos una pausa, Andújar, y luego seguimos charlando política, ¿le parece? Sí. Tanda y ya volvemos. Campaña de bien público en el marco de la Ley 19.307. Aqua Pura, una elección inteligente con bajo contenido en sodio. Haga su pedido al 0800 2782 y se lo entregamos en la puerta de su casa, en Montevideo y Canelones, www.aquapura.com.uy. ¿Alguna vez te pusiste a pensar lo que pasa cuando dejas de pagar para ir al cine o a un concierto? ¿Y cuando no pagás para ver tu serie favorita o tu equipo en la cancha o en el living? Un montón de puestos de trabajo se ven en peligro. Pero no solo se ve perjudicada la industria, también te perjudica a vos. Cada vez que pensás que ahorrás por no contratar un servicio oficial para ver tus contenidos, pones en peligro tu seguridad cibernética. Crees que por un par de veces no pasa nada. Pero cuando entran en tus dispositivos, tienen acceso a todos tus datos. Controlan tus contraseñas y con eso tu mail, tus redes sociales, tu respaldo, tu información bancaria y toda tu nube. Además, estás cometiendo un delito. Suscríbete a servicios oficiales para disfrutar del entretenimiento de forma legal y segura. No fomentes la piratería. No fomentes la piratería. No fomentes la piratería. Funeraria Interbalnearia, servicio fúnebre, previsora propia, cremaciones y artículos fúnebres. Somos la única empresa con todos los convenios. Ruta Interbalnearia, kilómetro 46500, Atlántida. Teléfono 4372-4231. Campaña de bien público en el marco de la Ley 19.307. Empresa de ómnibus SAT crece para vos, brindándote cada día mejor servicio. Línea 5, Atlántida, Estación Atlántida. Línea 6, Pando, Parque del Plata, pasando por Empalme Olmos. Línea 7, Atlántida, Jauregui Berry. Y línea 8, Atlántida Soca. Informate más por el 4372-0034 o vía email a satsrl@hotmail.com. Seguimos creciendo juntos. Te presentamos una nueva forma de comunicarnos. Llámanos más rápido. Descarga ya la aplicación de Taxis El Tiburón. Válido para todos los celulares, desde App Store y Play Store. Taxis El Tiburón. Más legal, más cómodo, más seguro. Único con asistencia al viajero. Escuela de Natación y Centro de Deportes Manatí. Enseñanza de natación y entrenamiento en aguas abiertas. Comunicate con nosotros por el 2696-0906 o visitanos en nuestra sede en calle Márquez Castro, a 150 metros de Avenida Giannatasio, Solimar Norte. Manatí. Actividades para todas las edades. Y decíamos antes de la pausa, seguimos charlando de política porque se conocen números bastante favorables a la imagen del presidente. ¿Qué cree usted que incide para obtener estos guarismos bastante favorables a la calle Pou? Es como que ahora se puso de moda decir que es una luna de miel, ¿no? Yo creo que lo que hay es la tranquilidad de la población
en un marco también de crisis sanitaria, de una emergencia sanitaria por una pandemia mundial, pero a su vez lo que está pesando mucho es la coherencia política. Y eso es lo que te decía anteriormente en el otro bloque, es actuar en base a lo que uno dijo y a lo que uno prometió que tenía que hacer. Y siempre con la verdad. Por más que duela, siempre con la verdad. Y creo que eso ha sido un emblema del gobierno en cuanto a la comunicación, que la gente perciba que lo que le está diciendo un presidente que está cerca de la gente es realmente lo que pasa, por más crudo que sea. Entonces, yo creo que eso genera una seguridad social en base a la actuación de un nuevo gobierno, que a mí no me asombra, porque casi siempre en los primeros años, en el primer año sobre todo, todos los gobiernos tienen esa cuenta corriente a favor. Lo que sí me genera una buena expectativa de que en momentos de crisis, en momentos de plantear un presupuesto nacional, los números se mantienen. Y eso es porque la gente está tranquila de las cosas que nosotros estamos haciendo. La oposición ha catalogado a la calle Pou como un presidente que absorbe mucho el poder, que todo tiene que pasar por él. ¿Y eso para usted es correcto en un líder político? Y yo creo que sí. ¿Todas las decisiones las tiene que tomar él? Todas las decisiones no. ¿Y qué pasa con el resto de los actores? No, porque Renzo no es todas las decisiones. Nosotros nosotros tenemos que analizar si queremos un presidente que esté presente o un presidente ausente como había antes. Y ahí está la diferencia. Entonces, cuando tenemos un presidente presente nos llama la atención, porque antes no lo teníamos. Entonces, que esté presente no significa que todo lo decida él, simplemente tiene que estar presente. Un presidente no puede estar ajeno de ningún problema que tiene el país, y tampoco tiene que estar ajeno de comunicarse con el país. Entonces, quizás no estamos acostumbrados a eso. Y esto yo no lo digo que sea malo lo que se hacía antes, simplemente digo que es distinto y nos tenemos que acostumbrar. Nosotros somos de los que queremos que haya un presidente presente y que esté en todos los temas. Sí, que esté en todos los temas, porque es el presidente de la República y es el jefe máximo, para decirlo de una forma. Que tenga que estar en todo o que tenga que decidir todo, eso es otro tema. Yo creo que cada ministro, te lo digo desde el legislador oficialista, yo no recibí una llamada durante el presupuesto para darme una orden de nada. Ni una llamada, ni un mensaje. Actuamos con una autonomía del 100%. Y puede parecer ilógico, no, es lógico. Porque los gobiernos se hacen en base a esa confianza. Pero eso no significa que el presidente no estuviera pendiente o no estuviese enterado de las cosas que nosotros estábamos haciendo. Y le estábamos modificando la ley más importante que puede tener un gobierno en 5 años. Pero como presidente de la comisión y como representante del oficialismo, el representante número 1 en este caso, nunca recibí una llamada. Ni del presidente, ni de ningún ministro que tuviese injerencia para tallar o para hacer volcar a favor o en contra de las cosas o las decisiones que nosotros estábamos tomando. Y creo que eso es. Pero eso no significa ausencia. Creo que significa presencia con la distancia que corresponde y con respetando la autonomía que se tiene que respetar. Yo quiero un presidente presente. Yo hablaba de asuntos políticos. Andújar Pasarraya, tras las últimas elecciones, ¿y cómo le fue en el departamento? Bien, bárbaro. Son cosas que a mí me llenan porque el proceso del periodo electoral para nosotros fue muy largo y fue un proceso de construcción, ¿no? De construcción. Y a mí es como decirlo, cuando uno ve algo que le tiene tanto cariño, porque las agrupaciones políticas a veces son como parte de la familia de uno, y se genera en base mucho también a la transmisión de afecto entre un montón de personas. Y hemos ido sorteando todos los eventos electorales y hemos ido creciendo uno tras otro, y eso es un buen mensaje para nosotros. No deja de ser un mimo a lo que venimos haciendo, no deja de ser un reconocimiento al proceso que hemos ido llevando adelante, en un proceso de mucho crecimiento. Y creo que cerramos el proceso electoral con una votación muy buena en cuanto a que somos una lista absolutamente independiente, absolutamente fuera del corporativismo dentro del partido, para que se entienda. Usted se ríe, pero porque me conoce, y eso
genera un sentimiento muy especial. Para mí genera un derecho, primero un derecho de propiedad, en el sentido de que quienes integramos la agrupación y quienes estamos, le hemos puesto mucho corazón, sentimos que es algo tangible, y eso es muy importante en política. Hoy podemos decir que, pasado el proceso electoral, hay una agrupación bien plantada dentro del Partido Nacional en este departamento, y es la lista 33. O sea, eso es indudable, y no es Sebastián Andújar dependiente, al contrario, quedó demostrado, sobre todo en esta última elección, con una gran ausencia de mi parte, quedó demostrado que es una agrupación que se maneja a nivel departamental, regional y municipal con total independencia. Corrígeme si me equivoco, ¿obtiene 4 alcaldías? 4 municipios, 2 líneas de ediles, pero una muy buena votación. A ver, siempre uno dice, bueno, qué lástima, qué poquito faltó tener otra tercera línea de ediles. No importa, no hace la cosa. Lo que hace es a sostener el crecimiento que se venía teniendo en un escenario de pérdida de votos. ¿Y a qué voy? El Partido Nacional perdió el 15% de los votos. La 33 creció en la última elección. Fue la única agrupación que creció. Y eso yo lo tengo que mirar. Y lo tengo que analizar. Y eso no deja de ser una señal. Y yo la tengo que tomar como viene. Y el grupo la toma como viene. El Partido Nacional perdió 15% de los votos. La única agrupación dentro del Partido Nacional que no solamente no perdió, sino que creció en esta elección departamental fue la lista 33. Y ahí hago un análisis en consecuencia de eso. Entre esos alcaldes tiene al más joven del país. Sí, Nahuel Jorge, de Estación Míguez, es el alcalde de Míguez. No solamente es el más joven, sino que no es oriundo de la ciudad principal del municipio, sino de la ciudad más chica que tiene el municipio. Y eso son señales también. Claro, porque en algunos lugares fue contra los favoritos, por así decirlo, ¿no? Siempre. Pero eso es una costumbre que ya tenemos. No hay siempre punto. Nunca banca. ¿Cuál es el horizonte a seguir? Uno como líder de un sector político, Andújar, seguramente lanza algunos lineamientos. Yo no estoy diciendo baja línea, sino seguramente dice, bueno, vamos a ir por este camino, nuestra postura va a ser esta, en fin, tanto en la Junta Departamental como en los gobiernos locales, etcétera, etcétera. ¿De qué manera se va a plantar la lista 33 a la hora de decidir sin más lejos? Yo recuerdo algunos gobiernos departamentales donde el herrerismo votaba negativamente. ¿Por qué? Y porque votaba negativamente. Era como una conducta, una línea a seguir. No lo estoy cuestionando, no digo que sea bueno o malo. Nosotros hemos digo que son maneras de funcionar. Es muy buena la pregunta, porque aparte es muy buena y es lo que nos estamos planteando estos días. Nosotros hemos ido mutando un poco. Hemos ido mutando, no un poco, bastante en cuanto a lo que entendemos cómo se tiene que hacer la política, ¿no? A veces uno se pone el balde y dice no porque no. ¿Tá? Después va entendiendo de que la política es... Primero tenemos una forma de hacerla que es cuerpo a cuerpo, que es de pleno contacto con la gente. Eso va a seguir siendo así, más allá de las representaciones y las instituciones donde tengamos que ocupar lugares. Esto es de cuerpo a cuerpo y es siempre estando con la gente, siempre yendo a buscar cuáles son los problemas, tratando de volver con las soluciones. Eso para mí es la esencia que tiene nuestra agrupación y que tiene nuestra lista. Nosotros no es más, bueno, tampoco los tenemos. Ustedes pueden analizar la lista nuestra con la votación que tengo. Los cargos que tienen para ocupar hoy en el gobierno nacional son mínimos. Te diría que son entran en una mano sola. No estamos desvelados por eso, sí estamos desvelados porque la gente mejore su calidad de vida. ¿Qué nos pasa en estos 5 años? Que son distintos a los 5 años anteriores, es que somos gobierno nacional. Entonces, yo creo que es momento de empezar un proceso, pensar en Canelones y pensar en el futuro. ¿Cuál es el proceso? Estamos seguros que si en el gobierno nacional hacemos las cosas bien, no tengo duda que dentro de 5 años somos competentes para Canelones. Para ser competentes en Canelones, no solamente hay que hacer las cosas bien a nivel nacional,
porque tenemos una cultura frentapista muy arraigada en el departamento. Tenemos que entender qué es lo que la gente espera de nosotros. Y para eso tenemos que ver, aprender y quizá acompañar las cosas que están bien para acercarnos a esa gente y demostrarle a esa gente que nosotros vamos en ese sentido también. ¿Qué significa esto? De que aquello que siempre esté bien y que las propuestas sean buenas van a tener en nuestras manos. Siempre las van a tener. Usted habla... No vamos a hacer un gobierno de oposición por oposición. No ha servido. Y no es lo justo. Lo justo es que la gente de Canelones tenga lo mejor. Y a nosotros nos fue cambiando ese chip y fuimos mutando en la forma de hacer las cosas, y nuestra agrupación va a ser de ese estilo. A ver, por la positiva, para llamarlo de una forma que se pueda entender. Me quedé pensando en ese eslogan. Andújar, ¿hay o no recorte de la OPP para la zona metropolitana? Usted que está allí con los números. Porque se ha dicho eso por parte de... Sí, a ver, recorte. Canelones y Montevideo van a dejar de recibir partidas extraordinarias que estaban recibiendo. Entonces es recorte. ¿Ah? ¿O no? Sí. Digo, a ver, van a recibir menos, pero no eran partidas que estaban implícitas. Eran partidas que fueron después circunstanciales y que fueron muy importantes para Montevideo Canelones. Y que tuvieron un criterio absolutamente no discriminatorio, pero sí focalizado, o sea, excluyente de los demás departamentos del país, para decirlo, a ver, para que se entienda. La OPP, sobre todo en el gobierno anterior, en el último gobierno, en el otro también tuvo un poco de coronita, para decirlo de una buena forma. La OPP en el último gobierno fue bastante condescendiente con las necesidades políticas que tenía el departamento de Canelones y el departamento de Montevideo, en cuanto a los dineros que le mandaba. Y no fue de la misma forma con el resto del país. No lo fue. Este nuevo gobierno entiende que no tiene que haber preferencias desde el punto de vista político-electoral o desde el color que tiene cada departamento o cómo está identificado, y que tiene que haber un equilibrio o una justicia desde ese punto de vista. Entonces, si hay justicia, Canelones estaría perdiendo y Montevideo también estaría perdiendo esas cosas extraordinarias que se le estaban dando, que es mucho dinero, es muchísimo dinero. ¿Ah? Pero creo que también, y esto no me quiero meter en la administración, ¿no? Creo que Canelones tiene los recursos suficientes como para hacer las cosas bien. Se lo pregunto a un canario que está en el ámbito político desde la cuna prácticamente. ¿Cómo imagina el relacionamiento Orsi y la calle Pou en los próximos 5 años? Y tomo como punto de partida esta pregunta la reunión que hubo, cuestión de algunas semanas, tiempo atrás en la torre ejecutiva. Porque a mí además me consta que usted tiene un buen relacionamiento con el mandatario departamental. ¿Cómo visualiza? Bien, yo creo que va a ser bien. A ver, ningún gobierno nacional va a tener éxito si sus dos principales departamentos del país, los más poblados, no lo tienen. O sea, van de la mano. Para que un gobierno nacional le vaya bien, a Canelones tiene que ir bien y a Montevideo también. Chao. O sea, no hay otro análisis. Y eso a uno lo obliga a que el relacionamiento sea de buena forma, porque tienen que empujar del mismo carro. Pero más allá de todo, Renzo, también hay actores, y en esto yo me involucro, que tenemos que hacer polea de distribución, para que se entienda mejor. Tenemos que hacer una polea de distribución constante entre el departamento y el gobierno nacional. ¿Por qué? Porque estamos de los dos lados del mostrador. Yo quiero que le vaya muy bien a Canelones. Y soy oficialista en el gobierno nacional. Y soy oposición en el departamento de Canelones. No es fácil. O es algo difícil de comprender. ¿Cuál es el rol? Tenemos que hacer una buena polea de distribución. Y lograr que los dos tengan éxito. ¿Ah? Y creo que ese va a ser el rol que nosotros vamos a tener muchísimo en esto. Y no solamente con el presidente de la República, con los ministerios también. Todas las decisiones que se toman en los ministerios tienen repercusión en nuestro departamento. ¿Qué no tiene nuestro departamento que se sienta excluido de alguna decisión ministerial? Sí tiene todo. O sea, es muy claro que aquellos que estamos en los dos lados vamos a tener que ponerle mucho pienso, mucha cabeza y mucha voluntad de conciliar y de distribuir las cosas como corresponden. El que tome el camino
de cuanto más mal mejor en Canelones, que no cuente conmigo. Yo no voy a ser un opositor en Canelones cuanto más mal mejor, porque yo lo que pienso que yo quiero que le vaya bien al gobierno nacional, y si le va mal a Canelones no le va a ir bien al gobierno nacional. Entonces ahí me puedo diferenciar en cómo van a ser estos 5 años con el resto de algunos compañeros míos. Andújar, ha sido un gusto conversar con usted esta noche. Me imagino después de este periodo de gobierno en modo candidato, ¿no? Falta tanto, Renzo. Voy a venir a todos los programas. Hay algunos que le gustan voy a venir a la todos. exclusiva. No, me la va a tener que dar. No, falta mucho. A usted le cuesta bajar a Canelones igual, ¿no? Le cuesta a veces venir a los medios, no. No. Yo soy, dosificador. Creo que la gente tiene que... Sí, la gente tiene que tenernos presentes cuando los temas ameritan. Y también vuelvo a lo de hoy. Hay que estar al lado de la persona. Hay que estar al lado de la gente, y si no, no hay forma de gobernar. No hay manera de gobernar un departamento y un país si no estamos al lado de los que tienen problemas. Es la forma de conocer, aprender y después actuar. No se puede estar improvisando permanentemente. Y no puede estar siempre presente la carrera de uno por encima de la necesidad de los demás. Primero la necesidad de los demás, después la carrera de uno. Y creo que eso ha sido una fortaleza de la 33 en este momento. Andújar, gracias por estar. No, por favor. Gracias a ustedes. Amigas y amigos, a ustedes también. Gracias por habernos acompañado. Una noche más, será hasta la próxima. Chau, que pasen bien.